Bendiciones. Don operacional de profecía. Don operacional de profecía. Para empezar, es importante notar que este don de profecía o don de la mística, escuche esto, don de profecía o don de la mística, no es el don ministerial o de poder, escuche esto, no es el mismo ministerial o de poder. Este don de profecía se halla tal como lo vemos en Romanos 12:6, o sea, en otra lista de dones diferentes a las demás que menciona 1 Corintios 12, del verso 4 al verso 6. Recuerden, mis amados, que cuando nosotros hablamos de los dones, existen lo que son 3 listas de dones. Todo el que está ahí, por favor, repórteme la sintonía, especialmente de qué país nos ve y la hora a la que nos está mirando. Recuerden, mis amados, que todo lo que tiene que ver con los dones se engloba en una lista de dones. Carol, mándame el link al grupo. Se engloba en una lista de 3 tipos de dones. Para nosotros poder interpretar y saber más acerca de lo que son los dones espirituales, tenemos obligatoriamente que irnos a 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al verso 6. Del verso 4 al verso 6, 1 Corintios 12 habla de 3 listas de dones. Escuche esto. 3 listas de dones diferentes. No es igual los dones de poder de 1 Corintios 12 a los dones operacionales o talento de Romanos 12, pero tampoco esos dones son iguales a los de Efesios 4:11, que son específicamente los dones ministeriales, pero esos tampoco son los mismos de Gálatas 5:22, que vendrían siendo los frutos del Espíritu. O sea, hablamos de 3 listas de dones per se como tal, y hablamos de una lista de frutos del Espíritu. En la teología ortodoxa, católica, los frutos del Espíritu son también tomados como dones espirituales, pero no son dones espirituales, son características de la personalidad del Espíritu. Recuérdense que el Espíritu es una persona. Pero anyway, hoy no vamos a discutir acerca de la Trinidad o de las emanaciones de Yahweh. Hoy vamos a enfocarnos en el don operacional de la profecía. Y que compártale este video a alguien. Vamos a adentrarnos en este tipo de profecía o en el don de la mística, la habilidad para ver, percibir el mundo espiritual. Ok. De manera que este don operacional de habilidad más parecido al de profeta de oficio del Antiguo Testamento, ya que es una habilidad mística de poder ver y percibir el mundo espiritual. Cuando yo uso la palabra mística, no me estoy refiriendo a algo de hechicería, estoy refiriendo a la habilidad espiritual de poder ver y percibir el mundo Zoh. Recuérdense que los que han estudiado conmigo saben que existe la división en lo que es la mística hebrea del mundo Pechá y el mundo Zoh. No el mundo Pechá, SH no, sino Pechá, CH. Pechá, porque Pechá o Pesha es una fiesta de los judíos. Bendiciones, Sandra, qué bueno que estás ahí conectada. Sino Pechá, el mundo Pechá es el mundo físico, el mundo Zoh, S-H-O-J, Zoh, es el mundo de los espíritus. Entonces, este tipo de profecía que dice Romanos capítulo 12, verso 6, es un tipo de profecía donde el individuo tiene una habilidad sobrenatural para ver hacia el mundo Zoh, percibir, escuchar. Muchos de ustedes que me están mirando, que verán este mensaje en mis diferentes redes sociales, se darán cuenta que muchos de ustedes han tenido experiencias sobrenaturales, han visto personas, han visto espíritus, han sentido que los soplan, que los tocan, han podido pisar, han podido sentir pisadas en su casa. Lo que significa que no cualquiera puede sentir el mundo espiritual, no cualquiera puede percibir el mundo espiritual, no cualquiera, mis amados, puede tropezarse con el mundo espiritual. Hay que poseer una habilidad sobrenatural, hay que tener este don para ver los espíritus, incluso para ver el futuro. Pastor, ¿qué es lo que usted está enseñando? Lo que dice la Biblia, mi amado. Escuche esto.
Y esta era la condición esencial, escuche esto, de manera que este don operacional de habilidad es más parecido al don del profeta de oficio, ya que es una habilidad mística de poder ver y percibir el mundo espiritual. Y esta es la condición esencial que requiere o que se requería en la antigüedad para poder ser profeta, ya que antes no existía el don de profecía como tal, de manera intermitente, sino una calibración del ser hacia el mundo espiritual. De manera que esta condición de ser místico de nacimiento o nacer con las habilidades de nacimiento desde niño de ver el mundo espiritual era lo que se requería en la antigüedad, especialmente en el Antiguo Testamento, para uno poder ser profeta de oficio. Antes, en el Antiguo Testamento, no existía el don de profecía como existen en 1 Corintios 12, sino que a los que Dios seleccionaba para ser profetas en la antigüedad era porque nacían con una calibración en el ser, o sea, un ser preparado, nacían con un don, con una habilidad desde nacimiento por genética. De hecho, en 1 Samuel usted se da cuenta que y 1 Reyes, que se refiere a este tipo de personas como los hijos de los profetas. Hijo de profetas. Cuando Amós profetiza, Amós dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, porque era conocido y sabido por todo el mundo. Escuche esto en el día de hoy, que aún este don se heredaba de padre a hijos, venía en la sangre, por genética, por genes. Por eso Amós, cuando le toca profetizar, Amós dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta. En otras palabras, este dicho era conocido en Israel porque los hijos de los profetas también nacían profetizando, tenían esta casta, esta genética, porque esto es un don que para la mística hebrea también se hereda en la sangre, el don de ver en el mundo espiritual. De manera que los profetas de oficio en la antigüedad eran profetas de oficio porque Dios seleccionaba especialmente a aquellos que nacían en este mundo de lo místico. Ok, si me están siguiendo, díganme amén. Quiero que Teresa o Sandra me dejen en el grupo el link de la transmisión. Caro, ¿me dejaste el link de la transmisión? Déjenme el link en el grupo. Se nacía así. Veamos estos textos bíblicos. 1 Samuel 3:7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. Escuche esto. 1 Samuel 3:7. Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. O sea, Samuel no había sido instruido en los caminos de Yahweh. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí contestó y entendió que Jehová estaba llamando al niño. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare Jehová otra vez, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo te escucha. Entonces dice el verso, escuche esto mi amado, escuche esto. Dice el verso 7 de 1 Samuel 3. Dice: y no había sido instruido en la palabra de Yahweh, pero tampoco Yahweh se le había revelado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que Samuel no tenía ningún tipo de estudio ni formación en lo que era la revelación profética. Pero inmediatamente Jehová le habla, él lo pudo escuchar, lo pudo percibir. Como él no sabía el don que él poseía, entonces él va donde Elí, donde su maestro espiritual, y Elí le dice: no soy yo que te estoy llamando, es Jehová. Ahora, ¿cómo Samuel pudo escuchar el mundo espiritual, la voz de Dios? Sencillo, mis amados. Samuel nació
con este don. Cuando Dios lo vuelve y lo llama, por la instrucción de Elí, ya él sabía que era Dios que lo estaba llamando. Pero en el verso 7 dice que no conocía a Jehová, Jehová no se le había revelado, pero tampoco había sido instruido en lo espiritual. O sea, no importa si tú nunca has pisado una iglesia, eso es lo que significa 1 Samuel 3:7. No importa si nunca has pisado una iglesia, no importa si nunca has estado en un templo, si nunca has ido a una escuela profética, si nunca has predicado, si nunca has orado, si nunca has ministrado. Cuando posees esta habilidad, el mundo espiritual se te revela. Por eso es que no se pueden hablar estas cosas con todo el mundo, porque la gente empieza a tildarte de loco, a tildarte de loca. Se está poniendo loco, se está poniendo loca, está escuchando voces. No, corazón. Estas experiencias espirituales y místicas no se pueden compartir con todo el mundo, porque el que no posee este don, o al menos el que no conoce de esto, lo tilda como una especie de inicio de neurosis o esquizofrenia. Y a veces, mis amados, no es así. Entonces vamos a seguir navegando a través de este don. Aquí vemos a Samuel siendo aún jovencito y escuchando la voz de Dios, comunicándose con el mundo espiritual, aun cuando el verso 7 dice que él no había estudiado la palabra de Dios y no había tenido ninguna formación en la mística hebrea, pero aún así podía ver, sentir, oír y percibir el mundo espiritual. Si usted me está entendiendo o escuchando hasta aquí, váyame diciendo amén. Pero veamos más. Lucas 1:41. Lucas 1:41 dice: y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura que estaba en su vientre saltó en su vientre. Oiga esto. Juan el Bautista, estando en el vientre de María, cuando Juan el Bautista escuchó, de Elizabeth, en el vientre de Elizabeth, cuando el Juan el Bautista escuchó la voz de María que saludó a Elizabeth cuando se juntaron ambas en las montañas de Efraín, Juan el Bautista era un feto y estaba en el vientre. Cuando María habla y saluda, entonces inmediatamente Juan el Bautista brinca y danza en el vientre de Elizabeth. ¿Por qué brincó? ¿Por qué saltó? Porque aún siendo un feto, tenía la habilidad de reconocer cuando lo espiritual se estaba activando. ¿Cómo así? Bueno, María tenía en su vientre a Yeshua, el Hijo de Dios. Escuche esto. Entonces, como María tenía a Yeshua, el Hijo de Dios, era portadora de esta unción tan grande, de ser el canal del nacimiento del Redentor del mundo. Sobre María había una gloria demasiado fuerte. Entonces, cuando María habla y desata esta unción en casa de Elizabeth, Juan el Bautista, que ni siquiera había nacido, sino que era un feto, empieza a danzar en el vientre de Elizabeth. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque aun cuando eres un feto, tú puedes percibir, si tienes este don, el mundo espiritual. Escuche esto. Y no quiero entrar en lo que son los procesos prenatales, de la edad prenatal, porque no tenemos todo ese tiempo para hablar de eso. De hecho, escribiendo este libro, he estado hablando con una amiga mía psicóloga que se llama Isabela Alcequies, para que tratemos este don en la edad prenatal desde el punto de vista de la psicología clínica. Hemos estado discutiendo, he estado llamando a un canal de televisión de acá, de Puerto Plata, para hacer las grabaciones y hacer prácticamente un programa de cómo el niño en el vientre puede percibir las ofensas, el rechazo, los intentos de aborto. Cuando los padres expresan que es un embarazo no deseado, ¿por qué a algunos niños esto los afecta y nacen depresivos? ¿Por qué a otros niños esto no los afecta y hacen una vida normal después que nacen? ¿Por qué? La respuesta está porque hay niños especiales que vienen desde el vientre y pueden escuchar, pueden ver, pueden sentir. Y esto es un punto comprobado por la psicología clínica y la neurología. Escuche esto, mi amado. Y si Dios nos ayuda y nos podemos liberar un poquito más de tiempo, estaremos haciendo esta serie. Estaba hablando con ella en estos días y con el director del canal. Así que
Gloria a Dios por eso. Pero hoy no hablaremos del proceso prenatal para aquellos que poseen este don, sino desde la edad 1, desde el año 1 hasta su vida adulta. Acá vemos en Lucas 1:41 a Juan aún en el vientre sintiendo el Espíritu Santo, aún siendo un feto. Esto es más profundo y dramático de lo que uno puede imaginarse. El que posee este don de la mística y la espiritualidad desde niño tiene sueños, ve espíritus, predice el futuro. Voy a repetir este texto. Lo voy a repetir. El que posee este don de la mística o el de la profecía de nacimiento, escuche esto, si hasta ahí me va entendiendo, dígame amén. Y la espiritualidad desde niño tiene sueños, ve espíritus, predice el futuro y a menudo es tomado por loco, pero todo es producto de no ser entendido, porque no es un niño o niña normal. Voy a repetir el párrafo. El que posee este don de la mística y la espiritualidad de este niño tiene sueños, ve espíritus, predice el futuro y a menudo es tomado como loco, pero todo es producto de no ser entendido porque no es un niño o niña normal. Así que en el nombre de Jesús yo oro por ti para que tu mente se libere de todo rechazo, de todo bullying, de que tus padres te trataban raro y te tenían aparte solamente porque tú eras especial y poseías este don. Si tú pensaste que tu papá nunca te quiso, que mami nunca te quiso, por las visiones o las manifestaciones o los espíritus que tú veías, sácate eso de la cabeza. Ellos sí te querían, pero no te entendían. Si tú posees este don, no era que tus padres no te querían, era que no te entendían. Era que no te entendían. Así que en el nombre de Jesús lloro para que todo trauma de rechazo, lloro para que toda frustración de rechazo en el nombre de Jesús se vaya de tu vida y tú entiendas que sí te amaron de una manera diferente, pero que no te entendieron. No lo culpes a ellos. Es que poseer un hijo, poseer un niño con estabilidad es toda una película y un misterio. Recuerda, no era que no te querían, era que no te entendían. Vamos a seguir viajando a través de este capítulo de mi libro Yo Puedo Cambiar Mi Destino, Don de la Mística. Escuche esto. Lo que hacían los hebreos es que cuando estos niños poseían estos dones espirituales, los dedicaban en compañías o escuelas de profetas para que cultivaran esta habilidad. Lo que hacían los hebreos era que cuando un niño nacía con esta habilidad mística de la profecía, los mandaban a una escuela de profetas o a una compañía de profetas o a donde los hijos de los profetas, especialmente por el Jordán, por esas zonas, y ahí los mandaban a que ellos habilitaran, a que ellos desarrollaran esta habilidad. Primera de Samuel 10:5 dice: de allí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una escuela de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, adufe, flauta y arpa, y ellos estarán profetizando. Eso le dijo Samuel a Saúl en 1 Samuel 10:5. Había escuelas especiales para estas personas. Oiga, si la revelación de la mística hebrea era tan profunda que cuando un niño nacía con esta habilidad, ellos no lo rechazaban, no lo ponían aparte, sino que crearon todo un sistema para niños profetas o niños misteriosos y ahí estudiaban. Pastor, como Harry Potter, más o menos así, pero no con brujería, sino con profecía. Pero observemos al niño místico que se convirtió
en el fundador del oficio de profeta y alentador del inicio de las escuelas de profetas para el desarrollo de la habilidad mística. ¿Quién fue este niño? ¿Quién fue Jacqueline se ríe. ¿Quién fue este niño que creó el sistema de educación para niños profetas o niños místicos en Israel? Se llamó Samuel. Estudiemos lo que fue el proceso de las escuelas de profetas en Israel. Durante el período de los jueces, el oficio profético languideció y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Primera de Samuel 3.1 dice que la visión escaseaba. ¿Por qué? Porque se descuidó a estos niños, se descuidó a estas personas con esta habilidad. Y por cuanto empezaron a ser menospreciados, se empezó a perder la noción del don de lo profético. Escuche esto. Y dice 1 de Samuel 3:10 que la palabra y la visión de Jehová escaseaba. El llamado de Samuel hacia el fin de ese periodo fue trascendental, pero el primer profeta en el sentido más estricto de la palabra, y se lo puede considerar como fundador del oficio profético, o sea, vivir las 24, cuando hablamos de oficio profético, o de oficina profética, no, de oficio profético. Oficina profética está en Efesios 4:11. Del oficio profético es vivir las 24 horas conectado, según Mateo 6:23, el ojo espiritual al mundo espiritual, los ojos, los oídos a ese plano. No que usted va a estar y que el día entero de que shabashaba. No es de que orando 24 horas, sino con el sentido espiritual abierto. Eso es el oficio de profeta. Escuche esto. En el sentido estricto de la palabra, y se le puede considerar como el fundador del oficio de profeta, iba de un lugar a otro como maestro en estas escuelas de profetas en Israel. 1 de Samuel 10 al verso 3. Aleluya. Y 1 de Samuel 7:16 al verso 17. Después de él y hasta el fin del tiempo del Antiguo Testamento, diversos hombres escogidos hablaron a la nación en nombre de Dios, interpretando el pasado y el presente, exhortando a la justicia y siempre dirigiendo su vista al futuro glorioso que Dios les había señalado como pueblo. Todos estos hombres, como Elías, Eliseo, Micaías, escuche esto, Daniel, Jeremías, Jonás, todos estos profetas del futuro fueron producto del sistema de educación que el profeta Samuel fundó en Israel y de la relevancia que Samuel le dio a estos niños y a estos jóvenes con esta habilidad. Podríamos decir que sin Samuel hoy no tuviéramos lo que son los profetas mayores y menores. Escuche lo que le estoy diciendo. Porque cuando Samuel entendió que esto era una habilidad dada por el Creador, Samuel entonces creó todo un sistema para que estos dones no se desperdiciaran en estos jóvenes, sino que fueran canalizados. Fundó entonces las escuelas de los profetas y él mismo era el profesor que iba de sitio en sitio enseñando. Luego de Samuel quedaron un sinnúmero de maestros. El caso de Elías, que fue un gran maestro, el caso de Eliseo, que también fue un gran maestro, y el caso de Jeremías, que era un estudioso de contabilidad en la rama, del servicio, y Dios lo llama y lo constituye como un guía de Israel. De manera que todos estos profetas que tenemos con esta don de la mística, todos ellos fueron exactamente, mis amados, producto del sistema educacional que fundó Samuel. Escuche esto. Samuel había fundado lo que se conoce como las escuelas de los profetas. Los jóvenes que recibían su educación en estas escuelas, 1 de Samuel 19:20, eran conocidos como los hijos de los profetas, 2 de Reyes 2, verso 3. La primera de tales escuelas que se menciona estuvo en Ramá. La primera escuela para profetas estuvo en Ramá.
Primera de Samuel 19, verso 18 al verso 20. Si ustedes me van entendiendo hasta aquí, yo quiero que me vayan diciendo amén. Si los perdí, también díganme amén. Recuérdense que las preguntas las contestamos en el grupo de la iglesia. Así que pueden irlas formulando. Escuche esto. La primera escuela estuvo en Ramá. Primera de Samuel 19, 18. La sede de Samuel o el centro principal de estudio del don de la mística era en Ramá, y esa era la casa de Samuel. Primera de Samuel 7, 17. Para instruir a la gente acerca de la voluntad y los caminos de Yahweh. Las escuelas de los profetas fueron una poderosa fuerza que limitó el avance de la marea del mal, que tan a menudo amenazó con sumergir al pueblo hebreo bajo una inundación de idolatría, materialismo e injusticia, y proporcionó una barrera contra la ola de la corrupción que avanzaba con mucha rapidez. Estas escuelas proveyeron el adiestramiento mental y espiritual a jóvenes seleccionados que serían los maestros y dirigentes de la nación en el futuro, pero su característica principal era que poseyeran este don de nacimiento. Por sobre todo, canalizaron las habilidades espirituales de los jóvenes que poseían el don de la profecía o de la mística. El peligro de no tener un maestro que te guíe en este don, si lo posees, es que puedes caer en la adivinación o la brujería. Ojo con esto. El peligro de no tener un maestro que te dirija cuando posees este don es que puedes caer, escuche esto, es que puedes caer en la adivinación o la brujería, ya que el don que se usa para profetizar, cuando uno estudia más a profundidad el campo espiritual, el don que se usa para profetizar es el mismo en el mundo espiritual que se usa para la adivinación. La diferencia entre la profecía y la adivinación es que la profecía se recibe de la fuente correcta del Padre, de Yahweh. La adivinación se recibe de la fuente incorrecta de Satanás y sus demonios. De manera que el brujo y el profeta tienen el mismo don, la misma habilidad de nacimiento. Lo que pasó en la historia de un brujo y un profeta, de un adivino o un vidente, es que en medio de ellos la única separación que existe es tener el maestro correcto. Présteme atención, mi amado. Si usted nace con esta habilidad y se encuentra el maestro correcto, a usted le van a salvar la vida de no terminar en un altar invocando demonios, fumando cachimbo y haciendo baños y vainas para suerte. Escuche esto. Si usted no encuentra el maestro correcto, usted termina así. Si usted encuentra al maestro correcto que lo direccione, usted termina en el templo de Jehová, profetizando, salvando vidas y usando este don para liberación y para guiar a gente a lo correcto. Amén. Veamos este escenario. Entonces estamos hablando en el libro de Samuel, cuando el rey Saúl va a visitar a la adivina de Endor. Si usted ha leído si usted ha leído por ahí esta cita bíblica donde el rey Saúl visita a la adivina de Endor, yo quiero que usted me diga amén, a la pitonisa. Entonces el rey Saúl va donde una adivina y le dice: quiero que invoques un espíritu. Quiero que invoques un espíritu. Le pidió Saúl: haz que se aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la bruja. Ha expulsado del país
Quiero que todo el que ha leído esta cita me diga amén, y si no la ha leído, entonces también me diga amén, me diga no la he leído. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y a exponerme a la muerte? Tan cierto como el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar con esto, contestó Saúl. Aquí está Saúl jurando por Dios a una bruja para que una bruja le invoque un espíritu. Usted se da cuenta cómo se junta la divinidad de Yahweh con el don de la mística de una adivina. Aquí está Saúl jurando por Dios a una adivina, jurando por Dios a una adivina. Estamos juntando el don o la divinidad eterna de Yahweh ante un don que es un don místico para la adivinación. ¿Por qué Saúl hizo esto? Porque Saúl estaba claro en sus múltiples, de hecho en capítulo 10 del libro de Primera de Samuel, Saúl estaba entre los profetas, no era profeta, pero la unción profética vino sobre él y profetizaba, y dice que fue contado entre los profetas. Entonces, ¿qué pasa? Él conocía muy exactamente que este don que esta mujer poseía era exactamente el mismo don de Samuel, el cual había sido su mentor espiritual, pero él entendía claro que el uso que esta mujer le estaba dando no era con el Dios de Samuel, sino con los espíritus de Hashatán, como lo conoce la cosmovisión hebrea a el mal. Pero sigamos buscando la raíz de este asunto. Entonces dice la adivina: ¿a quién desea usted que yo le invoque y haga aparecer? Preguntó la mujer. Y Saúl dijo: evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer gritó, pegó un grito. Al ver el espíritu de Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado?, le reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. O sea, no tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Y la mujer dijo: veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. No me responde, ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. Samuel respondió: pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado el reino de las manos y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas, pero por eso Él te ha condenado hoy. Y el Señor te entregará a ti, a Israel, en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí en la muerte, y el campamento de Israel caerá en el poder de los filisteos. Esto es una joya. Este texto bíblico, este pasaje bíblico es una joya espiritual para uno entender a profundidad el don de la mística. Hay muchos estudiosos que dicen que el espíritu que esta mujer invocó no fue Samuel. Hay otros estudiosos que dicen que sí fue Samuel. Hay unos estudiosos que dicen que esta mujer invoca a un demonio el cual se disfrazó. Espérense que yo hasta me estoy emocionando explicando esto. Oigan esto. Dicen que un demonio se disfrazó de Samuel. Entonces se presenta a Saúl con la imagen de Samuel y se hace pasar por el profeta que ya estaba muerto, obviamente. El problema es que para interpretar este pasaje bíblico hay que
hacer un análisis y una pequeña observación en lo que es la parábola de Jesús entre el hombre rico y el hombre pobre. Para los hebreos, las almas de los justos iban al seno de Abraham. El seno de Abraham era una parte del Seol, el mundo de los muertos o el Hades de los griegos. Ese mundo de los muertos se dividía en el seno de Abraham y el paraje a donde se iban las almas de los impíos, un lugar de tormento. Escuche esto. Entonces, para ese tiempo no había una frontera clara establecida. En el Salmo 24 dice, abríos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Los exégetas dicen que ese salmo se cumplió cuando las puertas de la eternidad se abrieron y todos los que habían muerto y estaban en el seno de Abraham, entonces resucitaron con Jesús, y por eso dicen los evangelios que los sepulcros se abrieron cuando Cristo resucitó, y muchos de los que habían muerto esperando al Mashiach resucitaron y dieron testimonio y fueron vistos en Jerusalén. Si usted no había leído ese texto, entonces léalo. Si no lo ha leído, dígame, pastor, no lo he leído, y yo le mandaré el texto después. Resucitaron todos los muertos que estaban en el seno de Abraham y fueron vistos muchos de ellos por